Página 1. Mito y medida, Krueger y Card, 1995. La nueva economía del salario mínimo. Prefacio a la edición del 20º aniversario. 0.1. El papel del análisis empírico en la economía. El campo de la economía estaba en la cúspide de un cambio importante cuando se publicó la primera edición de Mito y medida, la nueva economía del salario mínimo hace 2 décadas. En la década de 1980, menos del 40% de los artículos de las principales revistas económicas contenían algún análisis empírico. Para 2011, esa cifra había aumentado al 72%. Más importante aún, el papel del análisis empírico en la economía también estaba cambiando. En muchos artículos publicados en las décadas de 1970 y 1980, el análisis empírico era claramente secundario al principal punto teórico del artículo, destinado a confirmar una predicción básica de la teoría, o derivar estimaciones de algunos parámetros clave bajo el supuesto de que la teoría era correcta. Rara vez se diseñó el análisis empírico para proporcionar una prueba del modelo económico subyacente, aún menos a menudo se diseñó la prueba con miras a convencer a un observador escéptico. La naturaleza del trabajo empírico en economía comenzó a cambiar drásticamente a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, con lo que Angrist y Piske, 2010. Han llamado la revolución de la credibilidad en la economía empírica, cuyos diseños de investigación rigurosos se vincularon estrechamente con el ideal de un experimento aleatorio y elevaron el análisis empírico a un papel mucho más central en el campo. La historia de la investigación sobre el salario mínimo ejemplifica y en muchos sentidos presagia esta evolución. Antes de nuestro trabajo sobre el salario mínimo a principios de la década de 1990, la gran mayoría de la investigación empírica sobre el salario mínimo se basaba en análisis de series de tiempo a nivel nacional sobre el empleo adolescente. En estos estudios, la proporción de adolescentes empleados en un año o trimestre en particular se relacionó con una medida del salario mínimo en relación con el salario promedio, a menudo ajustado para la cobertura del salario mínimo, y otros factores. En esencia, estos estudios examinaron si el empleo adolescente era relativamente alto en periodos en los que el salario mínimo era relativamente bajo. A fines de la década de 1970 surgió un consenso de que un aumento del salario mínimo del 10% estaba asociado con una disminución del 1 al 3% en el empleo de los adolescentes. Pero luego sucedió algo divertido. A medida que se dispuso de más años de datos y se agregaron a este tipo de análisis, los economistas encontraron que el efecto estimado del salario mínimo se hizo más pequeño, la precisión estadística del efecto del salario mínimo estimado se volvió más débil y ya no se podía concluir que el salario mínimo tenía una relación estadísticamente detectable con el empleo adolescente. La razón de este desglose era clara. El valor del salario mínimo se fijó en $3,35 la hora desde enero de 1981 hasta abril de 1990, por lo que su valor relativo se redujo drásticamente, pero la tasa de empleo adolescente apenas cambió. Esto es alrededor del momento en que entramos en la imagen. Francamente, siempre fuimos escépticos ante la evidencia basada en comparaciones de datos de series de tiempo nacionales sin comparaciones explícitas o grupos de control. Muchos factores no medidos cambian de un año a otro, lo que hace muy difícil atribuir los movimientos en el empleo adolescente al salario mínimo. Además, los aumentos del salario mínimo federal surgen de un proceso político que no es totalmente inmune a las consideraciones económicas. También hubo una sorprendente falta de atención en la literatura al efecto de los salarios mínimos sobre los salarios, a pesar de la presunción de que el efecto del empleo funciona a través de los salarios.
Por último, algunas de las especificaciones econométricas parecían estar tan finamente afinadas para producir un efecto adverso del salario mínimo que incluso pequeños cambios en el entorno probablemente harían que el efecto estimado fuera estadísticamente insignificante, y esto es lo que sucedió. Insatisfechos con el enfoque existente, nos dispusimos a identificar experimentos naturales que brindarían evidencia más persuasiva sobre los efectos del salario mínimo en el empleo. El más famoso de nuestros estudios, resumido en el capítulo 2 de este libro, compara el empleo en restaurantes de comida rápida en Nueva Jersey y el este de Pensilvania antes y después de que Nueva Jersey aumentara el salario mínimo estatal de $4.25 a $5.05 la hora, o de alrededor de $7.25 a $8.60 en dólares actuales. Aunque el hallazgo de este estudio ha recibido la mayor parte de la atención, la razón por la que escribimos Mito y Medición fue para enfatizar la amplia gama de hallazgos de diferentes tipos de comparaciones que no eran consistentes con la hipótesis de que los aumentos del salario mínimo necesariamente reducen el empleo. Por ejemplo, comparamos las tasas de crecimiento del empleo entre los restaurantes de Nueva Jersey que pagaban salarios altos y bajos antes del aumento del salario mínimo estatal. Los restaurantes de salarios altos no estaban restringidos por el aumento del salario mínimo ya que ya estaban satisfechos con el nuevo requisito, formando así un grupo de comparación para los restaurantes de salarios bajos, que se vieron obligados a aumentar los salarios para cumplir con la ley. Sin embargo, no encontramos evidencia de un crecimiento laboral más lento en los restaurantes de bajos salarios. Si bien ningún estudio individual puede ser decisivo, reunimos un collaje de evidencia que indica que los salarios mínimos aumentaron los salarios elevados para los trabajadores mal pagados, pero no fueron acompañados por disminuciones visibles en el empleo. Por ejemplo, al analizar los estados con salarios altos y bajos, que se vieron afectados de manera diferente por los aumentos del salario mínimo federal de 1990 y 1991, no encontramos un crecimiento laboral más lento en los estados con salarios bajos, consulte el capítulo 4. Cuanto más analizábamos el efecto del salario mínimo en el mercado laboral, más resultados encontrábamos que no se ajustaban al modelo de libro de texto competitivo del mercado laboral. Por ejemplo, encontramos que los trabajadores que no estaban limitados por los aumentos del salario mínimo, ya sea porque no estaban cubiertos por la ley o porque ya se les pagaba más que el nuevo salario mínimo, a menudo recibían un aumento de salario cuando aumentaba el salario mínimo, consulte el capítulo 5. El salario mínimo parecía afectar las normas de equidad y los salarios de reserva de los trabajadores, lo que es inconsistente con el supuesto comportamiento de los trabajadores estrictamente egoístas en un mercado laboral competitivo. Todos los modelos son inevitablemente una simplificación de la realidad. La pregunta es si los supuestos simplificadores en un modelo en particular ayudan a eliminar detalles innecesarios o si realmente impulsan las predicciones fundamentales del modelo, y si esas predicciones son consistentes con la evidencia disponible. Sostuvimos que el mercado laboral es más complicado de lo que supone el modelo de libro de texto estándar. Cambios relativamente menores en los supuestos del modelo de libro de texto competitivo, como reconocer que las empresas que aumentan los salarios unos pocos centavos por hora no necesariamente pueden contratar a todos los trabajadores que desean, o reconocer que los trabajadores establecidos se preocupan por sus salarios en relación con las nuevas contrataciones, lo que lleva a predicciones dramáticamente diferentes sobre los efectos en el empleo de aumentos moderados del salario mínimo. De hecho, casi todos los libros de texto de introducción a la economía describen el modelo de monopsonio estático del mercado laboral, que tiene implicaciones similares para el modelo de búsqueda dinámica que destacamos como explicación de muchos de nuestros hallazgos en el capítulo 11. El cambio no se produce fácilmente en ningún campo. Desde nuestro punto de vista,
La economía no puede pretender ser un campo científico si sus principales teorías no están sujetas a pruebas empíricas y posible rechazo. No todos los economistas comparten esta opinión. El teórico de la elección pública James Buchanan escribió, la relación inversa entre la cantidad demandada y el precio es la proposición central de la ciencia económica. Y proclamó que el rechazo de esta proposición era equivalente a negar que haya un contenido científico mínimo en la economía. Cuando presentamos nuestros hallazgos en una conferencia de 1995 sobre el salario mínimo organizada por el American Enterprise Institute y señalamos que no podíamos encontrar evidencia creíble de que el salario mínimo reduzca el empleo, un distinguido economista en la audiencia declaró, la teoría también está en evidencia. Para nuestra sorpresa, nadie se rió ni preguntó, ¿qué teoría? Este prefacio al 20º aniversario de Mito y Medición, la nueva economía del salario mínimo brinda una buena oportunidad para reflexionar sobre el estado de la investigación sobre el salario mínimo en las últimas 2 décadas. La literatura posterior ha ampliado nuestros métodos para examinar el efecto del salario mínimo sobre el empleo y la distribución de los ingresos. No obstante, el patrón básico de hallazgos ha sido en gran medida similar. Hay algunos lugares donde han surgido nuevos hallazgos notables, y la teoría subyacente del papel de los salarios mínimos en los mercados laborales conflictivos se ha desarrollado ampliamente. Las opiniones sobre los efectos económicos del salario mínimo entre la profesión económica también han cambiado. Encuestas de miembros de la Asociación Económica Estadounidense, por ejemplo, han encontrado que los economistas confían mucho menos en que un aumento del salario mínimo afecte negativamente las perspectivas de empleo de los trabajadores poco calificados en la década de 2000 que en la década de 1970, una tendencia que Fuller y Heide Stevenson, 2003, atribuyen a nuestro trabajo. Nuestros hallazgos y los resultados de la literatura posterior también han tenido un efecto profundo en la política pública en los EU. Y en todo el mundo, algo que no anticipamos en 1995. El Reino Unido y Alemania, por ejemplo, han instituido salarios mínimos nacionales, en parte debido a nuestros hallazgos que indican que salarios mínimos más altos aumentan los salarios y las ganancias de los trabajadores con salarios bajos sin efectos perceptibles en sus oportunidades de empleo. Página 13.